Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Bueno, somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y práctica de la palabra. Qué especial el poder recibirles nuevamente acá en casa de Siguiente Nivel Podcast, donde estamos tomándonos el tiempo siempre de poder platicar con ustedes, aprender de la Escritura y seguramente todos también ser retados por esta para tener una vida que pueda llevarnos cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Hoy estamos teniendo un día muy especial. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Así que es una buena oportunidad para darle gracias al Señor por este día y el que podamos estar todos juntos. Hoy me acompañan acá en el set, me acompaña Alicia y me acompaña Natán, que seguramente vamos a poder tener una excelente conversación. Natán, bienvenido, qué bueno tenerte hoy acá. Gracias a todos por estar con nosotros. Es un placer estar una vez más acá en el podcast. Alicia, qué bueno verte, qué bueno saludarte en persona, ya no solo a través de videos, ver que estás bien, que estás viva, que sobreviviste. Qué alegre tenerte acá. Minor también va. Hola. Hola. Bueno, y a todos ustedes. Hoy está con nosotros Alicia, ya Natán ahí le dio la bienvenida. Alicia, qué buena onda que estés con nosotros hoy. Para los que no saben, Alicia es una de las misioneras de esta congregación que ha tomado el reto de dedicar su vida precisamente a compartir el evangelio en otros lugares del mundo. Alicia, bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Minor y Natán. La verdad, también estoy muy feliz de poder estar en casa, en Guatemala nuevamente y expectante de lo que Dios va a hablar en este tiempo, hablando sobre Timoteo. Así que quédense para escuchar este podcast. Excelente. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando ya desde hace algún tiempo la segunda carta a Timoteo. Hemos aprendido cómo Pablo y Timoteo eran unos hombres tan especiales, tenían una amistad tan sincera, tan sana, la verdad que nos han enseñado lo que es un verdadero discipulado, lo que es un verdadero seguimiento. Hemos visto cómo Pablo le habla a Timoteo en una manera tal en la cual él busca que Timoteo pueda desarrollar sus talentos al máximo. Hemos visto también cómo seguramente Timoteo era un hombre que estaba dispuesto a escuchar, estaba dispuesto a aprender, ¿verdad? Junto a su maestro Pablo. Y eso es algo que nos debiera a nosotros siempre animar a saber que definitivamente en el contexto de la iglesia nosotros podemos siempre estar edificándonos unos a otros. Y en ese tema también es importante que nosotros podamos recordar que cada vez que nosotros impactamos en la vida de alguien a través de una enseñanza, a través de poder nosotros dedicarle tiempo, estamos realmente cumpliendo el propósito que el Señor le ha dado a la iglesia en este mundo, que es la edificación de unos a otros, obviamente siendo luz, ¿verdad?, para este mundo. Natán, dime, yo sé que tú has estado sirviendo al Señor ya por muchos años. ¿Tú podrías contarme algunos 2 o 3 ejemplos donde tú has visto al Señor obrando, ¿verdad? Testimonios en los que tú puedas decir, mira, yo en esta ocasión vi cómo el Señor, ¿verdad?, hizo esto que me bendijo, que me animó, que me fortaleció, que me exhortó, porque a veces, ¿verdad?, la forma en que el Señor trabaja en nuestras vidas es tan diferente. Cuéntanos un poquito de eso. Ay, han habido muchas ocasiones que quizás solo pensar en unas cuantas resulta un poco difícil, pero quizás viene mucho a mi memoria la manera en la que el Señor obra a través de mí, muchas veces a través de ser indigno. Uno de mis trabajos es ser intérprete, entonces trabajo mucho con ayuda social y ayudando a personas y en realidad es un trabajo y yo he visto la mano del Señor en eso y es una de las cosas en donde yo lo puedo identificar así súper bien porque es como que mi trabajo es contrario a mi personalidad, a la forma en la que yo creo ser. Aunque usted no lo Aunque crea. usted no lo crea. Yo soy una persona muy tímida, hablar en público me cuesta demasiado, me pongo muy nervioso. Tal vez algunos dentro de la iglesia no lo creen, ¿verdad? O Claro. piensan que no es así.
Pero en serio, ustedes no saben, cada vez que me toca dirigir la alabanza, yo he pasado por el baño y a veces vomito de los nervios, ¿verdad? Yo sé, son demasiadas revelaciones, pero soy sincero, ¿verdad? En Mucha eso, información. ¿verdad? Lo siento, pero es para que me entiendan, de verdad, Claro. a mí eso me resulta muy, muy difícil el tener que relacionarme con otras personas porque yo pienso, esa no es mi personalidad, pero una de las cosas en las que yo he visto la fidelidad del Señor es entender el que, o sea, mi trabajo, la forma en la que yo le sirvo, no tiene nada que ver como yo creo que soy, ¿verdad? Sino Él hace a través de mí lo que Él tiene que hacer a pesar de cómo yo soy, ¿verdad? Y la forma en la que me ha tocado poder servir a otros, proveer ayuda a otros, escuchar a otros y conectar dos culturas que no tienen nada que ver, ¿verdad? O que muchas veces están distanciadas por un lenguaje, el poder servir como el medio para poder llevar muchas veces el evangelio también ha sido una bendición muy, muy grande para mí y es ahí donde yo he podido ver la manifestación del amor del Señor transformándome, ¿verdad? Primero porque yo tengo la capacidad ahora de reconocer así como esto no es mío, ¿verdad? Si yo puedo hacer esto es porque el Señor ha tenido a bien el darme el don de poder servirle, el poder hablar otro idioma y el poder comunicar y poder llevar beneficio a otras personas a pesar de la manera en la que yo soy o en la manera en la que mi personalidad o la forma en la que yo soy. Y yo por eso me identifico mucho con Timoteo, ¿verdad? Cuando Pablo lo anima y le dice que no tenga miedo, que le eche ganas, ¿verdad? Que se acuerde del Señor, de lo que está haciendo, que exhorte a otros. Porque yo me imagino a ese Timoteo bien humano, bien temeroso, bien tímido, bien inseguro, ¿verdad? Que necesitaba estos recordatorios y yo creo que el Señor ha sido de esa manera conmigo y esa es la manera en la que yo he podido verlo a través de mí para servir a otros, ¿verdad? A pesar de mis debilidades, pero también con las fortalezas que tengo, el Señor ha tomado esas cosas que yo pienso, esas no son cosas útiles, ¿verdad? Esas no... ¿A, a quién le serviría? Son cosas que el Señor haya utilizado para servir, para permitirme servir a otros, ¿verdad? Y no sé, tal vez han habido circunstancias en las que muy puntualmente he visto la mano del Señor en cuanto a el poder trabajar con ciertas personas que tienen cierta necesidad específica y el poder ser ese canal de bendición, creo que es una de las cosas que me bendice mucho. Excelente, gracias. Yo creo que has puesto una plataforma muy idónea para el tema de esta tarde porque hoy estaremos viendo un pasaje en la segunda carta a Timoteo en la que veremos que realmente no depende de nosotros el poder llegar a ser un obrero fiel. Depende siempre de la obra que el Señor hace en nosotros. Y de allí pues la pregunta, ¿verdad? En cuanto a testimonios de cómo ustedes han visto realmente al Señor obrando en su vida, obrando en el ministerio que ustedes realizan. Alice, ¿qué podrías contarnos? Pues yo tengo 4 años de estar sirviendo en Turquía y recuerdo que antes de salir tenía muchos miedos, pues cómo voy a sostenerme, qué voy a comer, dónde voy a vivir, el idioma, ellos hablan turco, así que cómo comunicarme, voy con extraños y todo era como un temor. Pero hace unos días estuve en una reunión donde cantaban esa alabanza que dice, oh tu fidelidad. Y mientras que estaba alabando al Señor con esta alabanza, recordaba cómo Dios durante estos 4 años ha sido fiel. Y es como todos los temores que yo tenía, pues, pues humanamente tenemos miedo, pero lo más importante es confiar en el Señor porque aunque no conozcamos el futuro, le conocemos a Él. Entonces podemos confiar en cualquier circunstancia. Y pues en estos 4 años Dios ha proveído pan sobre mi mesa, un techo, una cama. Dios me dio una familia allá. Es como ha crecido la familia. Familia acá en Guatemala y familia allá en Turquía. Así que el temor de decir voy a estar sola no lo estuve porque tengo una familia allá también. Turcos, cristianos. El idioma creo que es un tema, creo que es muy importante porque
yo recuerdo desde chiquita, yo siempre que decían una exposición, yo siempre quería hablar, nunca tenía miedo de hablar, pero cuando fui a Turquía, era la que quería estar hasta atrás, la que no quería hablar. Es como, era la misma yo, pero parecía otra, Alicia. Porque lo que antes como tenía confianza, el decir, yo creía que era muy independiente y decía, puedo hacer esto o aquello. Algo tan sencillo como tomar un taxi e ir a algún lugar, era algo que me daba temor. Pero creo que en el tema del idioma yo vi la fidelidad de Dios, porque cuando yo empecé clases, a los 5 meses empezó la pandemia. Entonces tuve que parar 5 meses y estuve poco tiempo en clases de turco presencial, luego fue como una maestra y al poco tiempo ya me quedé sin maestros por todo lo que estaba pasando, pero hoy hablo turco. Y no puedo decir es por todo el esfuerzo que yo hice, sino es la gracia del Señor que me ayudó, me capacitó para hablar el idioma, porque era básico para poder hablarles a ellos en su propio idioma sobre la palabra de Dios. Entonces he podido ver la fidelidad de Dios en cada una de las áreas de mi vida. No puedo decir una, sino creo que todo lo diremos en cada una de las áreas en las que creíamos que eran más difícil, en las que eran más fácil. Dios ha sido fiel y fiel no a mí, sino fiel a Él mismo, fiel a lo que Él dijo, fiel a su palabra. Entonces es digno de confianza. Así que podríamos seguir hablando, sí, ¿verdad? Tanto, porque definitivamente hablar del Señor, su fidelidad, sus bondades, es una de las cosas que nosotros como hijos del Señor debiéramos tener en el diario vivir. A veces nos cuesta, ¿verdad? Como tomarnos el tiempo para recordar las obras del Señor, pero cuando recordamos, lo que termina sucediendo es de que nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y yo te escuchaba, Alice, y recordaba cuando teníamos las conversaciones, cuando estabas en el proyecto de irte, y de dónde va a salir el sostenimiento, y qué voy a hacer cuando esté allá si yo no sé hablar turco. Y cómo Dios respondió a todas esas situaciones en su momento, aún estando del otro lado del mundo. Y es que eso es otra cosa que me llama la atención y me gusta en esta conversación, porque estoy en medio de dos personas que sirven al Señor y lo hacen de una manera muy intensa, muy fiel, creo yo, y lo están haciendo en dos lados completamente contrarios en el mundo, ¿verdad? Hablando de distancia, Alice que está en Turquía, nosotros que estamos acá en América Latina, y en ambos lados podemos hablar nosotros de la fidelidad del Señor. En ambos lados podemos hablar de cuánto Dios ha hecho, ¿verdad? En la vida de nosotros, para hacernos ver que Él nos ama, pero también hacernos ver que nosotros podemos ser útiles en sus manos. ¿Y por qué hablar de esto? Porque creo que es lo que está haciendo Pablo en el pasaje que hoy vamos a platicar un poquito. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14, hoy vamos a tener una lectura de unos 4 versículos que creo nos van a bendecir y nos van a ayudar también a entender lo especial que es recordar, para que nosotros podamos en sí ser buenos siervos, ¿verdad? Buenos obreros en la tarea que el Señor nos ha dado. Dice segunda Timoteo, si tienes una copia de la escritura, siempre nosotros te invitamos a que leas en tu teléfono, ¿verdad? O una copia dura, se le llama copia dura, ¿verdad? La copia de papel de la Biblia. O como tú tengas ahí en tu casa o en tu oficina donde nos estés escuchando la posibilidad de leer, hazlo. Mira qué bendición es el poder uno tomarse el tiempo de alimentar los ojos con la escritura. Y dice este pasaje, 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así que miren qué interesante es el hecho de que inicia Pablo animando a Timoteo a exhortar, ¿verdad?, a quienes le escuchan, recordándoles las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Exhortándoles, dice, recuérdales esto, ¿de qué esto está hablando? Bueno, en la anterior lección, en el anterior podcast que nosotros estuvimos estudiando, ustedes recordarán que hablamos acerca de lo especial que era acordarse de Jesucristo, ¿verdad? Hablamos lo especial que era acordarse de Jesucristo, que era el hijo de David, lo cual nos decía que él era rey. Y luego también nos decía que nos acordáramos de ese Jesucristo resucitado de los muertos, conforme decía Pablo a mi evangelio. Y es que es importante que nosotros constantemente estemos recordando la obra de Cristo, ¿verdad? Para que realmente no caigamos en temas como los que vamos a ver acá, ¿verdad? En temas de contiendas de palabras. Cuando nosotros olvidamos la obra de Cristo en nuestra vida, cuando nosotros olvidamos las formas en que el Señor se ha manifestado en nuestra vida, nuestra tendencia es a ser desagradecidos. Natán, ¿has tú tenido alguna vez la experiencia esa de ser desagradecido por algo, desenfocándote de la obra del Señor en tu vida? Muchas veces. Más de las que me gustaría. Todos. Sí, más de las que me gustaría aceptar, pero sí. Y es eso, porque, no sé, cuando sos mal agradecido, realmente perdés todo el enfoque, ¿verdad? Y no te das cuenta de todas las cosas que el Señor te ha dado. Y a veces te quejas por una cosa que es tan pequeña comparado con todo lo que el Señor ha hecho por uno, pero perdés el norte completamente cuando te enfocas en eso, ¿verdad? En cosas que no tienen sentido, cosas que no valen la pena, ¿verdad? Por ahí. Estaba haciendo chiste en la tarde, así como que todo lo sobrepienso, todo. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, al final son actitudes que solo reflejan cierta inconformidad contra la voluntad que el Señor hace. Así como el Señor tiene control de todas las cosas, ¿por qué tengo que ponerme yo a darle vueltas, a quejarme, a pensar? Pero es que si hubiera sido de otra manera, es que si yo hubiera respondido de otra forma, si lo hubiera hecho de otra manera, si Minor me hubiera hecho la pregunta de otra forma, yo hubiera sabido qué responder, ¿verdad? Entonces, sí, son cosas, y a veces uno se queja por cosas tan sencillas y es tan fácil perder el enfoque y es tan fácil empezar a tener como una actitud de desagradecimiento. ¿Existe esa expresión? Sí, ¿verdad? Desagradecimiento. Sí, no ser agradecido. Sí, de no ser agradecido con el Señor, ¿verdad? Y definitivamente me ha pasado muchas veces, como digo, más de las que me gustaría admitir, ¿verdad? Con cosas tan sencillas, así como, es que eso que dijo no me gustó. Es que lo que predicó el pastor, no, a mí no. Es que el color, hoy se uniformaron y no me avisaron, ¿verdad? Así como, sí, así como, todas esas cosas pueden convertirse en cosas que de verdad no vale la pena discutir, y a veces uno gasta una cantidad de energía increíble en eso, quejándote, pensando, dándole vueltas a todas esas cosas, y entonces creo que es bien delgadita esa línea donde puedes pasar a ese punto de no ser agradecido, ¿verdad? Porque todo en realidad, ¿verdad? Das gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y cuando no vivís en esa constante, si no estás dando gracias, estás quejándote por todo también, ¿verdad? Y eso se vuelve una costumbre y se vuelve una constante de vida, ¿verdad? Especialmente porque quejarse es bien rico, ¿verdad? Es bien cómodo, porque no te pone en la posición, ¿verdad? Estás culpando a los demás. Sos una víctima. Exacto, sos la víctima, ¿verdad? No afrontás en realidad la realidad. Mientras que cuando sos agradecido te das cuenta que todo lo que estás recibiendo no sos vos el centro, sino lo estás recibiendo de parte del Señor como una bendición. Entonces, esa delgadita línea entre cruzar allí, ¿verdad? Que seguramente a todos nos ha pasado, todos hemos vivido esos momentos de queja constante a veces. Claro.
Y Alice, digamos en la experiencia que tú has vivido en las misiones, ¿tú crees que el tema del desagradecimiento también le afecta a los misioneros? ¿Tú crees, Alex? ¿Tú ¿Tú crees? crees? Yo ¿Tú qué creo que piensas de sí. eso? Creo que a todos. Y puede venir en tantas áreas. Podría hablar desde lo que yo he vivido con mi vida y con otros obreros, misioneros. Más que todo cuando eres soltero en el campo. Y es como, ¿y por qué no? ¿Por qué esa persona no? ¿O por qué ellos se casan y yo sigo soltero? Y eso lo he visto mucho, el que pues Dios nos da una inmensidad de bendiciones si nos enfocamos en el punto negro que no tenemos. Y es tan fácil el quejarnos. Creo que eso que dijiste, Natán, es algo que es tan real. Y lo que yo he experimentado en mi vida es que si eres agradecido, no puedes quejarte. No hay espacio, o sea, no hay una congruencia de decir, me estoy quejando y estoy agradeciendo. Tienes que elegir una. Y yo creo que ahí la clave es conocer a Dios, porque si nosotros conocemos a Dios, sabemos que cada puerta cerrada, cada no, cada situación en la que vivimos va a ayudar para bien, aunque nosotros hoy no entendamos. Yo ahorita acabo de pasar algunos problemas migratorios que me llevaron a la cárcel, me llevaron a diferentes lugares y era como, ¿qué estoy haciendo acá? Pero gloria a Dios que Dios tenía propósitos tan lindos. No eran mis planes, pero sí eran los de Él. Tal vez de mi vida es como, cambiaron los planes, pero los planes de Dios no cambiaron. Y son perfectos y son los mejores. Entonces, no importa qué es lo que vivamos, Dios algo va a sacar para su gloria, porque de eso se trata. Y es como, me pareció muy interesante lo que estaba hablando Natán y luego lo que yo hablaba era, es difícil porque yo soy introvertido, es difícil porque no sé hablar turco. Y muchas veces es ese lugar donde Dios nos quiere, en la debilidad, porque ahí Él se va a perfeccionar y se va a glorificar. Correcto. Entonces, en Dios estamos seguros, no importa la situación que pasemos, podemos confiar. Él es digno de nuestra confianza y de nuestro agradecimiento porque Él sí sabe. Yo creo que la base también importante en todo esto es precisamente la palabra con la que inicia este pasaje que estamos viendo. Recuérdales, me parece que una de las cosas por las que uno puede también ser desagradecido en la vida es porque olvidamos muy rápido, ¿verdad? La forma, las maneras en que el Señor se ha manifestado en nuestra vida. Olvidamos muy rápido que a veces que somos indignos, por ejemplo. En el caso del servicio, ¿verdad? Tendemos a pelear con los hermanos, tendemos a pelear en las cosas que hacemos, pero se nos olvida que aún el hecho de que hagamos lo mínimo es indigno para nosotros porque no lo merecemos, ¿verdad? Olvidamos. Y eso es algo que tenemos nosotros que tener claridad. Recuerdo yo un pasaje en el Antiguo Testamento, en el primer libro a Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 4, dice algo que a mí siempre me ha bendecido y me ha impactado en esto del ministerio de la alabanza, porque dice que los levitas estaban puestos delante del arca para hacer tres actividades específicas. Dice que la primera actividad era recordar. La primera actividad que los levitas debían hacer delante del arca era recordar. La segunda actividad dice en la Reina Valera, porque esa es la versión Reina Valera, dice que era confesar, ¿verdad? Y luego lo último que ellos tenían que hacer era loar, o sea, adorar, exaltar al Señor, ¿verdad? Por sus obras, por sus maravillas. Y ese pasaje, por eso a mí siempre me ha impactado muchísimo en el ministerio, porque me ubica que realmente el no permitir que nuestra mente bloquee las obras de Dios en nuestra vida nos va a permitir ser agradecidos todo el tiempo, ¿verdad? Por eso es de que creo yo que uno de los grandes valores que nosotros tenemos que vivir como hijos del Señor es el gozo, ¿verdad? Porque el gozo es la muestra de que entendemos que lo que pueda estar pasando en nuestra vida
es voluntad del Señor Sí. y somos agradecidos, ¿verdad? Por ello. Así que miren qué interesante, solo con la primera palabra lo que hemos estado aprendiendo de Pablo, ¿verdad? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, por lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y acá es interesante porque Pablo va a cambiar ahora la perspectiva en el verso 15 y le va a dar un consejo directo a Timoteo. Ujú. Y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay mucho que hablar en este pasaje, pero ¿qué piensan ustedes? Procurar ser un buen obrero podría iniciar con procurar no olvidar la obra del Señor, procurar ser agradecidos en todo tiempo. ¿Cómo podrías, Natán, llegar a ser un buen obrero bajo esta perspectiva? Yo creo que asociándolo en la forma en la que viene el pasaje, por supuesto eso, ¿verdad? Recordando, es que si yo tengo bien presente quién es el Señor, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Jesucristo y quién es Él? O sea, allí están los motivos para poder yo ser un buen obrero, ¿verdad? Y de esa forma, porque si yo recuerdo quién es Él, voy a buscar honrarle. Si yo reconozco quién es Él, voy a buscar amarle, corresponderle. Si yo reconozco que a pesar de que yo soy infiel, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo, entonces yo puedo comenzar a vivir una vida como un obrero aprobado. Entonces creo que es completamente interesante la forma de recordar esto, ¿verdad? Recordar, y creo que ese es como cristianos muchas veces nuestro mayor error, ¿verdad? Olvidar quién es el Señor, de quitar la perspectiva, quitarlo a Él del centro y no recordar que Él tiene la preeminencia de todas las cosas, ¿verdad? Interesante lo que veíamos antes, ¿verdad? Porque dice, si sufrimos en el 12, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Pero esa parte, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, eso es lo que yo tengo que recordar. Para comenzar a ser un buen obrero del Señor, yo tengo que tener presente que Él es Él. ¿Verdad? Él sigue siendo Dios a pesar de todas las cosas. Y si yo sé quién es Él, y si yo tengo comunión con Él, y si yo le conozco, entonces, si yo de verdad le conozco, pues no me voy a quejar. Si yo de verdad le conozco, voy a buscar honrarle. Si yo de verdad le conozco, voy a empezar a servirle, voy a desear servirle, voy a querer parecerme a él. Voy a evitar involucrarme en todas las cosas que menciona acá, ¿verdad? No ponerme a tener estas conversaciones que nada traen provecho, a evitar, ¿verdad? Y voy a buscar con diligencia honrar al Señor. Pero si yo no me recuerdo quién es Él para mí, quién es Él, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Si yo no tengo eso presente, yo no puedo ser un buen obrero. Por supuesto, la palabra procura es una palabra que nos está llamando a la acción y nos está llamando, Alicia, a que nosotros seamos, como dice un buen amigo de este podcast, a que nosotros seamos intencionales al momento de ser buenos obreros, ¿verdad? De ser diligentes, de presentarnos a Dios de una manera apropiada, ¿verdad? A eso es de que nos lleva la palabra procurar. Alicia, tú como en tu testimonio y en lo que has aprendido del Señor, ¿cuáles podrían ser esas cosas en las que tú has sido intencional para presentarte al Señor de una manera bien, de una manera en la cual buscas ser un obrero que es fiel y que presenta la palabra con diligencia? Pues para mí el día a día es, somos intencionales en compartir el Evangelio Claro. y es lo que vivimos, pero en lo que yo tengo que ser intencional porque no puedo dar lo que no tengo es mi tiempo a solas con Dios. Creo que en todo momento vamos a hablar de este tema, siempre va a salir el tema de la oración y la lectura de la palabra de Dios, porque si yo no estoy llena de la verdad, cuando me exponga a la mentira que es el Islam, ¿cómo voy a poder presentar fielmente la verdad? Entonces creo que es algo que debería de ser parte de
los requisitos de un cristiano, el decir, tengo que tener mi tiempo a solas con Dios, ser intencional en esto, porque podemos estar compartiendo algo que nosotros ya lo dimos por sentado, como lo es el Evangelio, y es algo que debemos de entender, que el Evangelio es para nosotros hoy. Cada día tenemos que traerlo a memoria, y esta palabra de veras es muy fuerte. Recuérdale, es un imperativo que me hizo recordar. Hoy tuvimos la cena del Señor, y qué es lo que hacemos cada mes. Es Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Es recuerda. El Antiguo Testamento, no me acuerdo en qué parte, pero es muy curioso porque dice, recuerda y no olvides. Es como, por si acaso no entendiste, recuérdalo, y si no lo olvides. Es como Dios todo el tiempo nos está diciendo, recuérdalo, no olvides. ¿Por qué? Porque es lo que le estaba pasando a... De hecho, por eso es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Es porque la gente que estaba, creo que es en Éfeso, ¿verdad? Eran los que estaban allí. Ellos habían olvidado. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciéndoles acá es que vuelvan a mí, que regresen. De hecho, lo que está sucediendo en Éfeso es que se están dando enseñanzas que definitivamente no están honrando al Señor, como estaba sucediendo pues en la iglesia a nivel general. De hecho, ustedes saben que los escritos del Nuevo Testamento, se piensa que Apocalipsis, que se piensa fue el último, si muy tardío se escribió, fue en el año 90, ¿verdad? Eso significa que cuando Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, ya había dentro de la iglesia muy, ¿verdad? Generalizada ese ataque por parte de ideas que enseñaban errores acerca de la resurrección de Jesucristo, acerca de todos estos temas, ¿verdad? A los Gálatas, de hecho, Pablo les escribe una carta muy profunda y muy impactante, ¿verdad? Donde los llama, les dice, pero, oh Gálatas, y la palabra que utiliza realmente podríamos decir, oh Gálatas estúpidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo está indignado con las enseñanzas que se están dando en este contexto. Por eso es de que Pablo a Timoteo le está pidiendo utiliza estas palabras, creo yo, tan incisivas. Procura, y no solo es procurar, sino procura con diligencia. O sea, no solo es la acción de buscar, sino que hacerlo constantemente. Tú decías algo, Alicia, y te iba a interrumpir, pero me arrepentí. Pero quiero hacerte la pregunta. Tú decías, porque yo necesito, decías tú, estás buscando del Señor constantemente. Pero alguien entre los que nos están oyendo podría decir, pero ella, ¿por qué necesita si es misionera? Porque para algunos, ¿verdad? Por ejemplo, miran al pastor. No, el pastor no necesita. No le hace falta. No le hace falta. No, mi líder, ¿verdad? Los patojos. El Natán no necesita. El Natán me regaña porque él no necesita. Si supiera. ¿Verdad? Ya, entonces, ¿tú qué dices? Debemos ser diligentes en procurar ser obreros aprobados. Por supuesto que sí, y realmente nunca podemos llegar a decir ya lo sé, ya. De hecho, la palabra de Dios, que es viva, cada vez que la leemos va a evidenciar las áreas que tenemos que cambiar, porque la gente alrededor puede decir que somos buenos cristianos, pero Dios, que escudriña el corazón, va a estar constantemente enseñándonos qué pecados tenemos que mostrar y arrepentirnos de ellos, porque nosotros somos santos, pero al mismo tiempo estamos en un proceso de santificación hasta que Cristo venga o nos lleve. O sea que, bueno, la Biblia es clara cuando dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, en ese proceso de buscar esas santidades, apartarnos para estar con Él. Y eso es la base para cada uno de los cristianos. Y es que, Natán, la verdad es que estamos acostumbrados, creo yo, y nos hemos acostumbrado a un cristianismo muy liviano, en el cual no nos gusta el compromiso, ¿verdad? No nos gusta el saber que nosotros somos responsables de buscar también nuestro crecimiento. Sí, definitivamente. Es que yo no sé por qué a uno le cuesta tanto comprometerse con las cosas, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil
ser fiel a las decisiones que uno toma, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a tomar más azúcar en mi café. Y lo voy a poner así como en esas... Ya En esas empezamos con las sí, lo indirectas, siento, ya. pero esos ejemplos tan sencillos, pero son cosas tan pequeñas en las que no podemos ser... No, no solo le voy a echar un poquito, ¿verdad? Solo le voy a echar un poquito más, porque es que no me gusta así, ¿verdad? Siempre, y lo veo en mi vida cristiana, porque muchas veces lo he hecho de esa manera. He decidido o he tomado la decisión, pero siempre trato de hacer las cosas para salirme con la mía, ¿verdad? Hacer mi voluntad siempre. Y es que esa es la razón. No nos gusta comprometernos con el Señor porque nos gusta hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando te comprometes con el Señor y entendés que para agradarle al Señor tenés que renunciar a tu voluntad y el compromiso es amarte, Señor, reconocerte sobre todas las cosas, a pesar de mí, yo no tengo la importancia. Entonces, ¿por qué no o por qué es tan difícil comprometerte? Porque siempre querés tener una parte de control, siempre querés controlar al Señor de alguna forma, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las cosas más terribles que nosotros podemos llegar a hacer. Y es que ahí exactamente está lo que estábamos viendo en este pasaje. ¿Por qué no nos comprometemos realmente? Porque olvidamos quién es Dios. Porque si a mí el pastor me dice, nos vemos el domingo a las 3 de la tarde, yo voy a estar. Pero en su palabra que nos habla tan claramente de buscar de día y de noche su rostro, de tantas cosas que son bien claras en la palabra de Dios, ¿por qué no nos comprometemos? Porque olvidamos quién es Dios. Y lo que decía es como a veces... en la teoría vivimos como que somos cristianos y creemos que Dios es quien nos gobierna, pero en la práctica nosotros somos nuestros propios dioses y ahí está el desenfoque porque olvidamos quién es nuestro Dios. Yo creo que eso es algo que nosotros nos puede hablar de la siguiente expresión, porque dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese cómo es importante, porque de lo que está hablando es de que en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, siempre vamos a tener de qué avergonzarnos, porque siempre vamos a tener la tendencia a fallar. Somos seres humanos y nuestra naturaleza, ¿verdad? Pues es una lucha constante. Claro, estamos en una constante de mejora también, porque no depende de nosotros, es por la obra que Cristo Jesús ha hecho, ¿verdad? Estamos en ese proceso de justificación. Sin embargo, qué interesante es que remata esta expresión, ¿verdad? Como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, pero dice que usa bien la palabra de verdad. Y eso, Natán, ¿tú crees que te cambio la pregunta? ¿Cómo haces tú para hacer que la palabra sea bien presentada? ¿Cuál es tu metodología? Creo que la mejor manera de presentar la palabra es con las acciones, ¿verdad? Ajá. Y entonces mi propia metodología y es una de las formas en las que yo trato de moverme. Yo no puedo decirle a alguien que haga algo si yo no lo hago. Y ese es una de las cosas que trato de hacer. Hay cosas o hay consejos que yo no me animo a dar porque yo no puedo, así como eso, yo no tengo la propiedad para decirte, ¿verdad? Eso no lo hagas o eso se hace de otra manera si yo no puedo hacerlo. Entonces trato de mostrar con el ejemplo, ¿verdad? Y yo lo veo desde esa forma aquí, que usa bien la palabra de verdad, no solo en la manera en la que la utiliza al hablar, sino la manera en la que aplica la palabra de verdad a su acción, a su accionar. Entonces, mi metodología es esa, ¿verdad? El reconocerme muchas veces, y a veces cuando me ha tocado es así como, yo voy aquí con vos, estoy tratando de hacerlo, ¿verdad? Estoy tratando de vivir de esta manera, yo no puedo, ¿verdad? Hay una frase que yo usaba mucho con los prejus hace algún tiempo y era, yo no puedo, ¿verdad? Pero Dios sí. Yo no puedo resolver esta circunstancia, pero Dios sí. Y es reconocer esa palabra de verdad, es reconocer a Jesucristo en tu vida, ¿verdad? Que usa bien, no solo predico al Señor, sino aplico a mi vida y entiendo que mi manera de vivir tiene que ser dirigida a través de esa palabra de verdad. Y eso sería una manera en la que yo trato de hacer las cosas, ¿verdad? Y como les digo, yo no me siento
capaz de venir a decir a alguien, eso no, si yo no. Es como cuando enseñamos la palabra y es lo que hablamos en el grupo siempre, ¿verdad? Así como la palabra tiene que mermar en nosotros primero, ¿verdad? Tiene que pasar por nosotros, tenemos que pasar por ese colador, por el filtro, porque si la palabra no ha pasado por mí, ¿verdad? Yo no puedo ser ese obrero que viene a decir algo y a enseñar algo. ¿Con qué propiedad? Es como un papá que fuma y le diga a su hijo, mijo, no fumes, va. No tiene sentido. ¿En qué A ver, no conecta? me voy a meter un poquito un poquito en controversia aquí, pero nos va a ayudar. Alice, ¿eso significa? No, obviamente. ¿Eso significa que solo podemos presentar la palabra cuando nosotros somos perfectos? Porque, ojo, ¿verdad? Alguien podría pensar eso. Y de hecho, mucha gente, por ejemplo, no se compromete al servicio por eso. Es que yo no tengo una vida digna, yo no tengo, ¿verdad? Las capacidades, yo no sé, tantas excusas. La forma que nos ha hablado Natán, ¿verdad? De cómo él se compromete con la escritura y procura él ser concordante con lo que está enseñando. ah, ¿Será que necesitamos nosotros ser perfectos para presentar la escritura? ¿O cuál será la idea? Pues la Biblia dice que no hay justo ni a uno, Ajá. no hay nadie perfecto, pero todos vamos en ese proceso de santificación. Así que si esperáramos a ser perfectos, creo que nadie sería cristiano. Entonces, en el creo, nadie sería cristiano. Ahí es donde entra que es por gracia que somos salvos. Porque si no, yo me gloriaría a decir, yo sí lo haré, yo sí te puedo hablar porque yo soy perfecto. Entonces, el único que pudo hacer eso fue Jesús. Y pues, ¿qué hizo? Se entregó, se humilló a sí mismo y nos dio un ejemplo. Creo que este pasaje es muy importante porque dice que no se avergüenza. Dice un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y a mí se me venía mucho en esta sociedad que a lo bueno llama malo y que está poniendo cosas como reglas, como las tendencias de hoy en día que son antibíblicas. Y entonces cuando yo le digo a una persona que ser homosexual es pecado, cuando tú se lo dices en la cara, eso es algo muy difícil. Y es como, no, voy a hablarle desde otra forma, porque no llamamos las cosas que son como la Biblia lo dice. Y la Biblia dice, no te avergüences. No te avergüences. Porque, bueno, si yo tuviera que hacer un examen, yo quiero aprobar ese examen. Nadie se mete a pasar un examen y decir, pues a ver qué pasa. No, yo quiero ganar, yo quiero ser aprobado. Y el examen que estamos viviendo en la vida, Dios dice, procura presentarte aprobado ante Dios, no ante el mundo. Eso es lo importante, que Dios, que la aprobación que nosotros necesitamos no es de la gente, sino la de Dios. Y eso va en contra de lo que se está viviendo hoy. Y es que es interesante lo que acabas de decir, Alice, porque me parece que uno de los grandes problemas del cristiano actual es la vergüenza. Pero no nos damos cuenta que cuando nosotros nos avergonzamos delante del hombre, ¿verdad? Estamos realmente fallándole a Dios, ¿verdad? No nos damos cuenta de que cuando nosotros tomamos decisiones en las cuales buscamos la aprobación del hombre, lo único que estamos logrando es la desaprobación de Dios. Y eso es algo que creo yo nosotros tenemos que mantener siempre fresco. Ya hablamos al principio del tema de recordar. Y esto es algo que debemos recordar también constantemente, ¿verdad? Que nuestra mayor fidelidad la debemos al Señor. Que nuestro mayor compromiso debiera ser con Cristo. Cuando nosotros tengamos en la mente constantemente esta gran verdad, seguro es que vamos a ir tomando mejores decisiones en la vida, ¿verdad? Y que vamos a estar en una mejor disposición de servir a otros. Sí. Pero es eso, ¿verdad? Tener en cuenta al Señor siempre, recordar quién es Él, ¿verdad?
Y como decís, ¿verdad? Cuando nos avergonzamos del Señor, realmente es una manera de negarle. Pero otra vez, Él permanece fiel a sí mismo, ¿verdad? Él no puede negarse a sí mismo. Y gracias a Él, en realidad es gracias a Él que nosotros le servimos, es gracias a Él que hacemos esto que hacemos, el que Ali tuviera la oportunidad de viajar y servir en otro país a personas que no tienen el conocimiento de quién es Él, pero poder presentar la verdad. ¿Verdad? Qué impresionante eso, ¿verdad? Que has tenido la oportunidad de presentarlo y aquellos que ya le han conocido allá, de recordarlo, ¿verdad? Y a mí me hace recordar, no sé cómo estamos con el tiempo, pero recuerdo de una persona que era musulmán y yo estaba haciendo un trabajo ahí donde puse un texto y hablaba en 3 imágenes: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando él lo vio, él me dijo: ¿qué es eso que hiciste? Entonces le empecé a explicar el versículo a un musulmán. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces él me dijo: o sea que lo que tú me estás diciendo es que si Jesús es la verdad, entonces el Islam, ¿qué es? Y yo no tenía tanto tiempo de estar en Turquía, y en ese momento yo sentí esto, es como el decir la verdad no es fácil, porque yo dije: él ha creído toda la vida una mentira. Y yo, es como, ¿cómo le digo? Pero fue como porque me estaba avergonzando de la verdad, y fue como si te amo, te voy a decir la verdad. Y la verdad es que el único camino es Cristo. Y él se asustó tanto, pero eso hizo que él fuera a la iglesia y empezara a escuchar del evangelio. Y es como, la verdad no siempre va a ser lo más fácil, pero en amor eso es lo que tenemos que hacer, porque la verdad es una persona y es Cristo. Y es que ese pasaje precisamente que tú estás mencionando, ¿verdad? En el que Jesús hace esa declaración, el gran problema de ese pasaje es que Jesús utilizó el artículo, Sí, ¿verdad? Él, él. ¿verdad? Yo soy el camino. Y entonces Jesús lo que hace es decir: miren, no hay otro camino. Nadie más. Sí, soy el Nada único, más. ¿verdad? Y tú puedes venir con las ideas que tengas. Tú puedes venir con las nuevas ideas que nos han estado vendiendo. Es que todas las religiones, ¿verdad? Nos sirven igual. El camino. Sí, Exacto. entonces por eso podemos entonces tener ahora un ministerio ahí en el gobierno, ¿verdad? De religiones, porque todos nos podemos poner de acuerdo. Tranquilos, ¿verdad? Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo es que era Él el camino. Y si otros quieren, ¿verdad?, compaginar con la verdad, van a tener que reconocer que Jesús es el camino y que Jesús es la verdad, ¿verdad? No hay otra verdad. Y eso es algo que realmente es incómodo para estos días, ¿verdad? Es incómodo para esta época. La gente no está dispuesta a entender que si Jesús es la verdad, eso significa que no hay otra verdad fuera de Él, ¿verdad? Que todo lo demás y que todas las demás ideas que puedan haber en el mundo deben sujetarse a la verdad que es Cristo Jesús. Así que definitivamente la forma en que Pablo le está hablando a Timoteo es una forma en la que lo está comprometiendo cada vez más a enfocarse, creo yo. Porque cuando nosotros vemos el siguiente verso, el verso 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Definitivamente hay discusiones que nosotros no debiéramos tener. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a ningún lado. Ustedes son testigos. Hoy precisamente estuvimos aprendiendo en la iglesia acerca de la palabra intransigente. Y resulta que la palabra intransigente es una palabra que en nuestro contexto latino nos parece negativa. Cuando hablamos de alguien que es intransigente, lo que estamos diciendo es alguien con quien no se puede llegar a ningún acuerdo, es alguien que pelea, es alguien que molesta. Pero realmente la palabra transigir es una palabra que significa que yo no estoy dispuesto a ceder, ¿verdad?, la verdad para poder estar en paz contigo. Eso es lo que significa transigir.
Y cuando yo hablo de intransigencia, entonces estoy hablando de que yo no estoy dispuesto a permitir que la verdad, que es Jesucristo, sea vilipendiada por cualquiera. ¿Verdad? A que la verdad que es Jesucristo la puedan usar de la manera que quieran. Y eso es algo que creo yo nosotros debemos tener muy, muy en cuenta. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no te metas en esas discusiones, porque no vas a llegar a parar a ningún lado, ¿verdad? No vas a lograr nada. Natán, tú en la experiencia ministerial, dime, ah, ¿con qué personas es con las que tú has visto mejores resultados de crecimiento, de edificación, de búsqueda del Señor? ¿Con aquellas personas que están dispuestas a aprender o con aquellas personas que no lo están? Con aquellas que están dispuestas a aprender. Y lo he visto en mí, ¿verdad? Cuando yo estoy dispuesto a aprender, yo puedo crecer. Pero cuando a mí me gusta llevarle la contraria a la gente. Mucho, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo a llevarle la contraria a la palabra del Señor, de verdad yo no puedo crecer, ¿verdad? Pero cuando yo enfoco mi corazón y estoy dispuesto a aprender, a ser transformado, ¿verdad? Y yo lo he visto con la gente a la que servimos también, ¿verdad? Aquellos que están dispuestos a aprender, a ser corregidos, a ser guiados, esa es la gente que tiene crecimiento, ¿verdad? Aquellos que no están dispuestos a hacer eso terminan siendo como los que menciona aquí, ¿verdad? Porque en realidad empiezan a causar división, empiezan a causar, ¿verdad? Con sus comentarios, empiezan a intoxicar a la demás congregación y crean esas divisiones, ¿verdad? Que al final son desviaciones de la verdad de cualquier forma, ¿verdad? Aquí les está predicando una doctrina contraria, ¿verdad? Hoy día podemos hablar de cualquier sinfín de doctrinas que andan circulando por allí, ¿verdad? Pero a veces son cosas tan sencillas como es que me dijo, me dijeron, me hizo. Y todas esas pequeñas cosas empiezan a causar ciertas divisiones dentro de la iglesia. Pero cuando alguien está dispuesto a ser corregido, cuando alguien está dispuesto a aprender, cuando alguien está dispuesto a crecer, ¿verdad? El ministerio puede florecer. Pero, ¿verdad? Es esa decisión, ¿verdad? Yo lo veo aquí, ¿verdad? Así como evita. Ese, evitarlo. Te estoy diciendo que lo evites, pero al final de quién era la decisión de meterse o no esas cosas, era una decisión muy personal de Timoteo, y seguramente fue la decisión que los que se metieron a tener esas conversaciones ¿verdad? Con Himeneo y Fileto voluntariamente quisieron ir, escuchar o confrontar, y al final, ¿a dónde llevó? A causar más división, ¿no? Entonces, esa decisión personal de querer aprender, de dejarte, de ser dócil ante el Señor, ¿verdad? Que también otra vez es bien difícil ser dócil ante el Señor, pero ¿cómo puede serlo? Recordando quién es Él, teniendo siempre presente que Él es Dios, ¿verdad? Y que Él es fiel a sí mismo y no puede negarse a su esencia, a quién es Él. Y es que, Alicia, cuando tú sirves, por ejemplo, en el contexto en el que tú estás, seguramente tú has visto claramente cómo hay personas que tienen ya cierta disposición a escuchar, ¿verdad? Y otras que no. Creo que algo que nos pasa todo el tiempo es que los musulmanes quieren hablarte del Corán, quieren hablarte de Mahoma, y ellos te quieren llevar a su lado y quieren decirte que el Nuevo Testamento o la Biblia fue cambiada, y cuando la gente empieza así, es como, no te metas ahí. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, muchos creo yo que cometen el error de ponerse a estudiar el Corán porque quieren ir a las naciones y estar con musulmanes, pero nosotros debemos ser expertos en la verdad. Claro. Y yo, en mi caso, lo que yo hago, yo casi que nunca toco el tema del Islam. Yo les hablo que Dios es amor y que para ellos Dios es amor, es algo muy fuerte, pero también les digo, Dios es amor, pero es justo. Y su justicia necesita que tu pecado, sea pagado. Y ahí está Cristo. Entonces les presento la cruz desde que Dios te ama, sí, pero tú eres pecador. Claro. Y estás perdido. Entonces, hasta la resurrección, pero es como, no hay tiempo para irme a vanas palabras, a palabras vacías. Y yo creo que ahí vuelvo a lo mismo. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Es como, evita palabras vacías. Y todo lo que no,
no es de edificación, no busca la gloria de Dios, es una palabra vacía. Y eso lo podemos ver en cada área de nuestras vidas. Pero me llamó mucho la atención esta palabra, evita. Pensaba, no sé si alguna vez alguien no te ha caído tan bien y le estás evitando. Es como, ay, ahí está aquel, el Natán está por allá, me voy a ir por otro lado para no hablarle. Es como, evitas. O sea, por eso se sentaron ahí al... Sí. Estamos evitando. La verdad. Sí, pero, o sea, hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Es algo que Dios nos está diciendo, es un trabajo que nosotros hacemos. Claro. Evitar hablar palabras vacías, sino que todos sean para la edificación. Entonces, realmente, y no solo es en un tiempo de ser estando en la iglesia o esta es la hora del evangelismo, en nuestra vida, porque estamos siendo Estamos bien. Dios está viéndonos y Estamos queremos siendo ser observados. aprobados por Muy Dios. bien. Ajá. Entonces, evitemos tener palabras vacías que se pierdan, sino que sean de edificación. Perder el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque al final eso es algo que vemos no solo en este pasaje, sino podemos al pensar en Jesucristo, ver cómo Él cuando decidió trabajar con sus discípulos, Él escogió a personas que estaban en total disposición, ¿verdad? Él escogió a personas, no los más cultos, quizá, posiblemente no los más inteligentes, quizá no los mejor posicionados en la sociedad, sino que él decidió trabajar y llamar a aquellos que estaban dispuestos, que estaban con un corazón, ¿verdad?, abierto para poder ser enseñados y poder ser dirigidos. Y yo creo que eso es algo que estamos viendo acá, porque de lo contrario, ¿verdad?, terminan sucediendo cosas como las que sucedieron con Himeneo y Fileto, ¿verdad? Que seguramente, aunque no tenemos acá todo el contexto de qué pasó con ellos, estos llegaron a un punto en que terminaron negando la misma fe en Jesucristo. Terminaron negando la misma resurrección. Si ustedes ven ahí, al final dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, ellos estaban trastornando, estaban malinterpretando, ¿verdad?, ya la enseñanza que Pablo le había dado a Timoteo. Qué importante, Natán, entonces es que nosotros entendamos esto para que podamos tener también en el ministerio paz, ¿verdad? Sí. Y es que ahí me voy a adelantar un poquito al siguiente verso porque a mí me llama la atención y dice, el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y si yo tengo la seguridad, ¿a qué nombre estoy invocando, verdad? Yo no voy a perder el tiempo, ¿verdad? Y pienso en el ejemplo de Ali, así como, definitivamente, ¿qué provecho saco yo poniéndome a estudiar para la mentira? ¿Por qué me voy a poner a estudiar la mentira si tengo la verdad? ¿Por qué voy a tratar de rebatir la mentira con la mentira? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, yo tengo el fundamento, la roca, que es Cristo, ¿verdad? Y allí estoy cimentado. Y es en esa en la que yo puedo tener paz, yo puedo tener tranquilidad, yo puedo descansar, que soy como soy, pero tengo al Señor de mi lado, soy como soy, pero si yo reconozco quién es Jesucristo en mi vida, yo puedo ser un obrero aprobado, yo puedo ser un obrero que le sirve, yo puedo ser útil en sus manos, a pesar de la manera en la que yo puedo ser. Y puedo ser transformado, ¿verdad? Porque eso es importante reconocerlo también, ¿verdad? Quien está en Cristo no puede vivir en pecado, ¿verdad? O sea, no, esa tendencia de pensamiento moderno a mí me perturba mucho, así como no importa lo que hagas, Dios te perdona. Estás en Cristo, entonces puedes vivir tu vida desordenada, Dios te perdona, estás en Él, el Señor es... Pero no, ¿verdad? Si estás en Cristo, si yo estoy en la roca, ¿verdad?, quien le conoce a Él no puede permanecer en medio del pecado. O sea, y aquí lo veo, ¿verdad? Aquí está eso. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si yo invoco el nombre de Cristo, si yo digo que le sirvo, tengo que apartarme y tengo que recordar quién es Él, ¿verdad? Y eso me trae tranquilidad. ¿Sé yo quién es el Señor?
¿conoces a Jesús? ¿Verdad? Sí, esa era una broma interna que teníamos con Alicia hace algún tiempo, ¿verdad? Pero ¿conoces a Jesús? Si conozco quién es Jesús, yo puedo estar bien, yo puedo estar Claro, tranquilo. claro. Y es que conocer a Jesús al final es la base, ¿verdad? Conocer a Jesús es lo que nos va a dar la perspectiva clara de vida, de decisiones que nosotros podamos tomar. Yo siempre he utilizado este ejemplo, pero me bendice mucho el día que llegó una hermana conmigo y me dice, mira, fíjate que quiero que me ayudes con mi hija. Tiene un novio que no es cristiano, entonces me gustaría que hables con ella para ver qué hacemos, ¿verdad? Y la pregunta que yo le hice a ella fue, mira, ¿y tu hija es cristiana? ¿Verdad? Ah. Y entonces, y se me queda viendo, porque yo creo que ahí debes iniciar. Si ella realmente es cristiana, ¿verdad? Me parece que esas decisiones no son decisiones de cristianos, ¿verdad? No son decisiones que toma una persona que dice que ama al Señor. Y es que ese es el hecho de confrontar, ¿verdad? Realmente el compromiso que realmente tenemos. ¿Tenemos o no tenemos el compromiso, verdad? ¿Somos realmente nosotros creyentes o no lo somos? Estamos viviendo días acá en Guatemala, seguro algunos nos están escuchando en otros lugares, ¿verdad? Les contamos que estamos viviendo días de elecciones para presidente y todo el tema del gobierno. Y hemos estado en Guatemala pasando, ¿verdad? Estos últimos días en dificultades en cuanto a si estar o no estar de acuerdo con las agendas que están manejando, ¿verdad? Los que están en el poder. Pero yo hoy en la mañana le decía a la iglesia, definitivamente, a nosotros no nos dirige qué agenda pueda tener un gobierno. Nos dirige qué piensa Cristo. Nos dirige qué espera Cristo de nosotros. Porque a partir de eso nosotros debemos tomar decisiones. A partir de eso nosotros debemos vivir. Nosotros no podemos realmente, no podemos manipular quién queda o quién no queda. Al final, el que pone y quita reyes es Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a vivir una vida en la cual Cristo debe ser el centro de nuestras decisiones. Alicia, al momento tú de tomar tus decisiones en cuanto al ministerio que realizas, ¿qué lugar ha tenido Cristo en esas decisiones? Yo creo que lo más importante antes de tomar mis decisiones es dejar mis decisiones y escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios me está hablando. Eso es lo importante, no es lo que yo, o sea, si yo hubiera tomado mis decisiones estuviera acá, nunca me hubiera ido, nunca me hubiera Claro. ido porque yo no decía, yo no tengo un llamado musulmán, pero lo más importante es que volvemos, creo que la base es esto, conocer a Dios y escucharle. Si le escuchamos, vamos a estar, es que en Él hay seguridad. Es como, ¿por qué podemos dar pasos? En mi caso, yo me sentí bajarme de una barca y caminar sobre el agua porque Jesús dijo, ven. Yo no me hubiera bajado y decir, me voy a caminar el agua a ver qué pasa, me hubiera ahogado. Lo importante es tomar decisiones no basadas en nuestro propio razonamiento o en yo pienso que, sino cuando escuchamos a Dios. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Porque si yo estoy hablando con Minor, pero Minor está en otra habitación, si yo estoy hablando, él no me va a escuchar. Pero si estamos, ahorita en este momento me está escuchando, ¿por qué? Porque está cerca. Y esa es la base, el estar cerca del Señor y en base a eso, toma decisiones. No decisiones de, yo pienso, yo quiero, sino, Señor, dirígeme. Claro que no somos robots. Dios nos va a guiar y va a poner en el corazón también ese querer cómo hacer. Pero es importante que todo lo que hagamos gire en que Cristo sea glorificado, en hacer su voluntad y no la nuestra. Gracias, Alice. Y la verdad es que pues ya aterrizando la conversación de esta tarde, debemos nosotros entonces traer a memoria lo que hemos aprendido, Natán. En primera instancia, recordar. Correcto. ¿Verdad? En segunda instancia, procurar, buscar, ¿verdad? Ser intencionales. Démosle hoy
El uso. El uso a la palabra, ¿verdad? Ser hoy intencionales en buscar ser agradables al Señor. Tercera cosa que hemos visto es evitar perder el tiempo en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado. Y yo creo que en estos días, Natán, tenemos que poner en práctica esto, ¿verdad? Sí. Y creo que otra vez, si reconocemos la voluntad del Señor, su soberanía sobre todas las cosas, ¿qué más? Ponerse a pelear por un montón de circunstancias que uno no entiende o no tiene control, no vale la pena. No vale la pena. Exacto. Así que, bueno, la verdad es que qué lindo ver entonces que en última instancia fuimos llamados también a recordar que la base de todo es Cristo, que el Señor es el que debe gobernar en nuestra vida, que el Señor Jesucristo debe estar al centro en toda decisión que nosotros podamos tomar. Ya para despedirnos, quisiera solicitar a ustedes que puedan dar sus, ¿verdad?, últimos comentarios acerca de lo que hemos platicado. Y bueno, hoy inicio con Natán, ¿verdad? ¿Qué comentarios finales tú podrías hacer a lo que hemos conversado? Animarme a mí mismo. Sí, ¿verdad? Claro. Definitivamente la palabra es reconfortante, ¿verdad? Y recordemos quién es el Señor. ¿Verdad? Hoy puedo decir, poner tu nombre ahí, recuerda quién es el Señor, recuérdale esto. Puedo recordarme a mí mismo, Natán, recuerda quién es el Señor, ¿verdad? Quién es el Señor en tu vida, y eso te va a traer paz, eso te va a traer tranquilidad, y eso va a hacer que tu servicio a Él sea aún mejor, porque estás reconociendo quién es Él en tu vida. Amén. ¿Alicia? Pues realmente esta primera palabra fue muy fuerte, recuerda. Es como, hoy, donde estemos, tenemos que recordar, uno, lo que Cristo hizo en nuestras vidas, pero también lo que Él dijo que hiciéramos. Entonces, creo que es algo muy importante el buscar conocerle más. Excusas podríamos encontrar muchas, de decir, alguien más puede hacerlo, alguien mejor. Yo recuerdo cuando estaba en Turquía, yo decía, ¿por qué no envió a Natán o a Abisaí? Porque saben tocar instrumentos y saben inglés. Y siempre vamos a encontrar alguna excusa, pero la palabra de Dios es bien clara. Nos está hablando directamente. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Y es como, y que usa bien la palabra. Y es como eso significa un trabajo que tenemos que hacer a solas. Es como conoce a Dios, conoce a Dios, conoce la verdad y compártela. Creo que eso es muy importante. El último versículo, yo lo había leído en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y donde dice gangrena ponía cáncer. Y es como para nosotros cáncer tiene más sentido que gangrena, pero es algo que lleva a la muerte. Es algo, lo que Dios está hablando es como evita vanas conversaciones, palabras vacías, palabras vanas, pero al contrario de eso, habla la verdad. Y es como, yo sí te quiero desafiar a que trabajes eso. Es como, haz tu parte de buscar al Señor a solas con Él y así de esa forma de que tu corazón esté lleno, así comparte. Así que somos llamados todos en esta tarde por Pablo a procurar servir al Señor, hacerlo bien, conocer la Escritura, evitar aquellas discusiones que no nos llevan a nada y poner a Cristo en el centro de toda situación en nuestra vida. Esperamos que tú hayas disfrutado esta conversación. Sabemos que muchas veces vamos a decir cosas con las que quizá tú no estás de acuerdo. Está bien, escríbenos y dinos, mira, yo pienso que esto podría ser así, qué sé yo, pero eso nos va a ayudar también a crecer todos juntos en esta comunidad de Siguiente Nivel Podcast, una comunidad en la cual estamos buscando la edificación unos de otros. Gracias por acompañarnos. Hoy estuvo con nosotros Alicia, Natán, mi nombre es Minor Morales y para nosotros es una tremenda bendición el poder acompañarles. Tenemos un saludo acá en la congregación que siempre usamos para despedirnos y les decimos bendiciones de Dios para sus vidas. Bye.